necesario, indispensable. Lo que está diciendo aquí que el verbo es el medio para que todo exista, pero el sin está condicionando a que todo, para que exista, es indispensable que esté el verbo. No hubiera existido nada si no fuera por lo indispensable o necesario del verbo. Por favor, otra hermana que lea el versículo 4. Bien, acá vamos con más términos todavía. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué quiere decir que estaba? Con sus palabras, ¿qué quiere decir que en él estaba la vida? ¿Cómo? Es algo pasado desde antes, y si nos vamos al primer versículo, ya desde el principio estaba la vida, pero ¿qué quiere decir estaba? Presencia o lugar. Por ejemplo, yo llegué y estaba en la vereda. Nos habla de ubicación, lugar o ubicación. Es decir, que la vida se encontraba en el verbo. ¿Y vida? Podríamos dejarlo solo en vida, pero yo quisiera que pongamos también, como en el era del versículo 1, existencia. Sí, en el verbo estaba la existencia. Va a dejar bien claro el lugar donde permanecía la vida era el verbo. La vida es la existencia, a eso se refiere. Y la luz, dice que era la luz de los hombres. ¿De qué otra manera también lo dirían? ¿Cómo? La luz del mundo, sí. Lo que sí les pido, es correcto que lo que hacemos, el funcionamiento de la mente humana es relacionar. En algún momento Pablo fue al tercer cielo y él dice que no había manera de explicar lo que había visto. Y es que no había nada en su mente como para relacionarlo. Y es lo que tendemos a hacer, la mente humana tiende a explicar las cosas o a entenderlas relacionando con lo que ya sabe. Pero en este caso del estudio, tratemos de correr. Por ejemplo, cuando vimos verbo, pusimos que era una acción. Nadie dijo nada más, aunque sí sabemos varias otras cosas. Estos versículos no dicen todavía que era la luz del mundo. ¿La luz qué sería? Dice que era la luz de los hombres. Bien, claro. Vamos a poner entonces claridad. ¿Era la claridad o la iluminación? Bien. A los que quizás se sumaron un poquito tarde, estamos anotando estos términos, palabras que cobran significado de acuerdo al contexto, porque esta primera parte es observar. Si observamos bien qué términos hay, luego nos va a ser mucho más sencillo interpretar de una manera correcta. Último versículo, por favor, alguien que pueda leer fuerte. ¿Sí? Versículo 5. Muy bien. Vamos a anotar y espero no rasparme de nuevo las canillas. 3 términos más. Tenemos entonces aquí la luz en las tinieblas y vamos entonces con tinieblas. Si luz era claridad, tinieblas es oscuridad sencillamente. Ahí va.
oscuridad. Y tenemos también aquí que la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué quiere decir que resplandece? ¿Cómo lo explicarían con sus palabras? Encandila. ¿Te la robó? ¿Te la robó? ¿Ah? Brilla, muy bien. Por ejemplo, hay una pequeña diferencia quizá entre brillo y resplandor o resplandecer. Es algo más fuerte, por eso él fue a que encandila. Podríamos decir, por ejemplo, vienen las hermanas o un evento formal y decimos, miren, las hermanas brillan, pero llega una hermana que está quizá un poco más brillosa y decimos, pero ella resplandece. Entonces, es un brillo superior, ¿sí? Vamos a poner entonces en resplandece, puede ser resaltar, como el ejemplo de la hermana, o brilla más fuerte. Porque sea en contraste con la tiniebla o con otra luz, está diciendo aquí que resplandece, su brillo es superior. Incluso pueden anotar también el término, el significado aquí, encandila, es algo mucho más fuerte. Y finalmente, último término que vamos a analizar, tinieblas resplandece y prevalece. Dice aquí que las tinieblas no prevalecieron contra ella, hablando de la luz. ¿Qué quiere decir prevalecer? ¿Cómo? Dejan de existir. ¿Cómo? No es duradera. Ah, bien, no prevalecieron, pero ahí sería no permanecieron. El prevalecer va en cuanto a, como en una pelea. Prevalecer habla de una victoria, pudo más. Prevalecer o prevalecieron está diciendo aquí, no pudieron imponerse a la luz. Aunque fueran muchas las tinieblas, no pueden imponerse, no pueden estar por sobre, no pueden ganarle. Prevalecer de manera general es imponerse o ganar, vencer sobre, no sobres de papel, ¿no? Vencer sobre lo que está luchando o peleando. Bien, tenemos entonces esta primera partecita, dijimos, en primer lugar se observa, vemos la observación de términos, pero ahora vamos a sacar un poco el polvo a nuestras mentes y nos vamos a ir a analizar, a observar estructuras. Tengo miedo que se caiga, por eso borro así. A ver, sí, gracias. Bien. Vamos a analizar juntos estructuras. Y la única estructura que vamos a analizar por esta noche, por el tiempo, va a ser oraciones. Y vamos a analizar las oraciones del versículo 1, luego los siguientes versículos lo van a hacer ustedes como tarea. Pero miren, versículo 1, por favor díctenme la primera oración. Hasta ahí nomás, hay una coma ahí. ¿Listo? Esa es la primera. Entonces, en el principio era el verbo. Bien. Simplemente vamos a analizar las oraciones o vamos a observar las estructuras de una oración y la vamos a dividir en sujeto y predicado. ¿Se acuerdan en la prehistoria cómo es que se analizaba para ver cuál es el sujeto y el predicado? Se busca primero el o la, el verbo o la acción. ¿Cuál sería en esta oración? Nos ponemos de acuerdo en era. Muy bien. Era
es el verbo. Está hablando, como analizamos el término, de la existencia en el pasado. Entonces, ya tenemos el verbo. Luego de encontrar el verbo en la oración, para encontrar el sujeto, se le hace una pregunta al verbo. ¿Quién o qué era? ¿Quién era? El verbo. Entonces este es el sujeto. Y todo lo demás es el predicado. Sencillamente lo vamos a analizar así para llegar a una sencilla interpretación. No vamos a meternos... ¿Cómo? Van viendo que estudiar la Biblia requiere tiempo. Miren, recién estamos observando y no hemos sacado ninguna conclusión. Entonces tenemos la primera oración analizada. Si quieren pueden copiarla. Sin duda todos entendieron, así que no hay problema. Creo que van a poder seguir tranquilos. Tenemos entonces primera oración. Perdón, otras preguntitas. ¿Qué es el sujeto en la oración? ¿Se acuerdan? Con sus palabras, ¿para qué nos sirve, por ejemplo, encontrar el sujeto? ¿De quién se está hablando? Muy bien, va bien este alumno. Es el mejor de la clase. Sencillamente el sujeto es de quién se está hablando en la oración. ¿Y el predicado? Es qué se está diciendo de ese sujeto. ¿Por qué es tan importante que veamos, observemos estructuras? Porque, en primer lugar, fuimos viendo qué significan estas palabritas raras que parece que las entiendo, pero me cuesta explicarlas. Ahora estamos viendo estructuras. ¿De quién se habla en la primera oración del versículo 1? Del verbo. Es decir, que si viene un hermano y agarra el versículo 1 y le dice, bueno, aquí está hablando de la existencia del diablo. Acá no dice ni la palabra diablo. En la estructura que yo analizo, el sujeto es el verbo, entonces se está hablando del verbo. ¿Y qué se dice? Se dice lo que hemos encontrado ahí en el predicado. Vamos con la segunda oración, por favor. En el principio era el verbo, no te caigas. ¿Y el verbo? Bien. Y el verbo era con Dios. Bien, nuevamente, ¿cuál es la acción? Sigue siendo era. ¿Qué le preguntamos? ¿Quién o qué era? ¿Quién era? ¿Dios? El verbo es entonces el sujeto todavía de esta segunda oración. Y el predicado es todo lo demás. El verbo es el sujeto. Una pequeña aclaración, la I es un conector. Por cuestiones de tiempo no vamos a observar conectores, pero los conectores son muy importantes. Por ejemplo, la I va hablando de un conjunto, es decir, que lo que decía la oración anterior está conectado, va de la manito de esta segunda oración, va en conjunto. Dice, y el verbo era con Dios. Sigue siendo el sujeto, lo que se dice es aquello. Muy bien, tercer y última oración del versículo 1. Y el verbo era Dios. Nuevamente, la acción es era. Le preguntamos quién o qué era. Sigue siendo el sujeto el verbo, pero el predicado varía un poquito. Muy bien. Perdón, acá. Tenemos el predicado, el sujeto, esto es parte también del predicado. Bien, analizamos estas primeras 3 oraciones. Este primer punto es la observación. Ya analizamos, observamos términos, observamos estructuras. Seguimos ahora entonces con interpretación. ¿Esto funciona? ¿Para pasar? Ok. Interpretación.
Vamos entonces a interpretar, vamos a hacer preguntas y respuestas según los términos que estuvimos analizando. Y nos vamos a detener solamente en este versículo 1. Primera oración dice, en el principio era el verbo. El sujeto de la primera oración es el verbo, de quien se habla es el verbo. Pero ¿qué se dice? Miren lo que anotaron ustedes en los términos. Dice, en el principio era el verbo. ¿Qué significaba principio? Comienzo. ¿Qué significaba era? Era. Existencia, existía. Entonces tenemos, con nuestras palabras, la oración dice lo siguiente. En el comienzo existía el verbo. ¿Qué interpretamos entonces? Literalmente esto que acabamos de decir. La Biblia en esta primera oración está diciendo, en el comienzo existía el verbo. Y uno puede pensar, esto no es nada raro, esto no es nada nuevo, pero sin duda esto es lo correcto. Aquí no le estamos errando teológicamente, aquí no estamos diciendo lo que yo quiero, aquí no es Dios me dio esta palabra milagrosamente, estamos interpretando la Biblia de manera literal. Dice entonces la primera oración, y los invito a que anoten, interpretación. Versículo 1, primer interpretación o verdad que interpretamos. En el comienzo existía el verbo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿comienzo de qué creen que es? En el comienzo existía el verbo. ¿El comienzo de qué? De la creación. ¿Por qué? Porque relacionamos con lo que sigue diciendo, que por él fueron hechas todas las cosas. Aunque literalmente no dice esto, nosotros entendemos aquí, en el comienzo de la creación ya existía el verbo. ¿Qué más podemos interpretar solamente del versículo 1? Segunda oración. Y el verbo era con Dios. ¿Qué significaba era? Existencia o existir. Entonces aquí está diciendo el verbo existía, porque está en pasado. ¿Y qué significaba con? Muy bien. Entonces, en segundo lugar, ¿qué interpretación tenemos? Segunda oración, es que el verbo existía junto a Dios. No estaba solo. Miren cómo vamos en este proceso que solamente con cosas teóricas vamos teniendo un poquito más de luz. En primer lugar, el verbo existía desde el comienzo de todo, pero ahora vemos que existía en compañía o junto a Dios. No estaba solo. Última oración del versículo 1. Y el verbo era Dios. ¿Qué significaba era? Existía. Pero acá va a dar una cualidad de cómo existía. Dice que existía como Dios. Era Dios. Es decir, y vamos a anotar ahí como tercera interpretación, que el verbo existía como igual a Dios. O igual a Dios. Bien. Existía como igual o igual a Dios. Llevamos dos partecitas de este método de estudio. Hemos observado, hemos interpretado, y miren que lleva tiempo, ya estamos 9 menos 5 casi, y recién vamos los dos primeros pasos. Ni siquiera sacamos una aplicación aún. Pero ahora vamos a el tercer paso. Correlación. Tenemos que ver si se relaciona de manera correcta lo que hemos interpretado con otros pasajes paralelos o con pasajes distintos que también dan luz en cuanto a lo interpretado.
Veamos entonces qué interpretamos. Primera verdad que interpretamos en el versículo 1 es que el verbo existía desde el comienzo de la creación. ¿Lo podemos relacionar con otros pasajes o no? Por ejemplo, ¿cómo pueden fundamentar de que el verbo, y antes que comencemos con estas preguntas, le demos un poquito de identidad al verbo? ¿Quién es el verbo? Jesús. ¿Y cómo podrías vos fundamentar acá que el verbo es Jesús? Hasta el versículo 5 por lo menos no dice Jesús. Y tengamos en cuenta, por ejemplo, la correlación. ¿Con qué otro pasaje podrías decir vos, acá está hablando de Jesús? ¿Con Génesis? ¿Lo nombra Jesús ahí? ¿O quizás hace referencia al Hijo? 1:29 de Juan. Dice así 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acá lo nombra como el Cordero de Dios, no como el verbo. Pero muy bien, eso es lo que hay que hacer. Miren el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dice aquí? Que aquel verbo se encarnó. Y vamos a correlacionar y decimos, bueno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios Padre nos encarnó, el Espíritu Santo tampoco mora en nosotros, entonces es el Hijo. Y aclara el versículo 14 y dice, unigénito del Padre. Es el único Hijo del Padre, es Jesús. Y ahí estamos diciendo lo que la Biblia dice y no lo que quizás sabemos o nos enseñaron, porque muchas veces puede ser que haya un error en alguna enseñanza. No los invito a dudar de lo que conocen, pero sí a buscar con la Biblia decir lo que la Biblia dice. Muy bien, es Jesús el verbo. Ahora sí volvamos. Estamos correlacionando las cosas y hemos visto la primera verdad. En el comienzo ya existía el verbo. Ahora sí, sabemos que es Jesús, que es el Hijo. Entonces, ¿qué pasaje apoya esta verdad? Que en el comienzo ya estaba Jesús. Por ejemplo, ¿se acuerdan? No importa si no se acuerdan la cita, pero alguna parte de la creación, Génesis, pero ¿qué te acordás de Génesis? No importa si no te acordás la cita específica. ¿Qué dice? Bien, hagamos. Aquí habla Dios, pero se nombra a sí mismo en plural. ¿Y se acuerdan del plural del hebreo? Era muy distinto al español. El español tenemos singular, uno, plural, dos o más. Y en el hebreo era singular uno, pero había algo en medio, el dual de dos, y el plural del hebreo es tres o más. Entonces, al nombrar plural, son tres o más. Acá estaba el Hijo. Entonces, ahí vamos correlacionando y apoya la verdad que interpretamos aquí. Desde el comienzo de la creación ya existía el verbo. Segunda verdad que hemos interpretado, que existía junto con Dios, en compañía de Dios. Nuevamente este pasaje de Génesis nos apoya esta realidad. Estaban juntos creando al hombre. Estaba también el verbo en este grupo de tres o más, creando todo, como hemos visto en estos versículos. Y finalmente existía como igual a Dios. Hay muchos pasajes en el Nuevo Testamento que Jesús mismo dice que Él y el Padre son uno. Él es igual al Padre. Así que podemos estar tranquilos que hemos interpretado de la manera correcta. Este es el tercer paso. Y vamos con el último. Debemos buscar una aplicación. ¿Cómo afecta, cómo puedo darle utilidad a estas verdades en mi vida? Pero antes de ir a la aplicación, quiero que vean cómo en tan poquitas cosas, porque no hemos analizado mucho, no fueron ni siquiera un diccionario en español,
no fueron a un comentario bíblico, no fueron a lo exegético del lenguaje original, simplemente con observar, interpretar y correlacionar con otros pasajes, ustedes tienen tres verdades contundentes. Por un lado, la existencia del verbo es desde el comienzo. Por otro lado, es en compañía de Dios. Y en tercer lugar, tienen que es como igual a Dios. Son tres verdades importantísimas en la palabra de Dios y solo en un versículo, sin irse del texto, han podido interpretar estas tres verdades fundamentales. Son las 9 y quisiera que hagamos ahora el recreo, así luego vemos lo de la homilética. Esta es la partecita de cómo estudiar, pero la homilética se trata de cómo exponer. Y son varios puntos del bosquejo, así que vamos a parar aquí y luego seguimos con la homilética específica. Entonces, nos quedamos aquí en el último paso de la aplicación, pero antes de ver cómo aplicarlo, vamos a pasar a lo específico de nuestra materia, que es homilética. El arte de aplicar la oratoria a la exposición de la palabra de Dios. Y para hacer esto necesitamos saber armar y saber qué partes tiene un bosquejo. A lo del material y más o menos con otras cosas que estuve viendo, vamos a resumirlo en estos 5 pasos o 5 partes del bosquejo. Y en primer lugar, sí o sí necesitamos definir el pasaje bíblico. Si ustedes están de acuerdo, para seguir trabajando y para el examen, vamos a dejar este pasaje de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. De todas maneras, si a alguno se le complica y quisieran trabajar con otro texto, no hay ningún problema, me lo dicen, pero siempre siguiendo los pasos que hemos visto. Entonces, sí o sí, definimos el pasaje bíblico, en este caso, Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, pero en segundo lugar, tenemos que ver el tema. El tema no lo ponemos nosotros, el tema lo da el mismo texto. ¿De qué trata el pasaje? Es el tema a tratar. Y el título, un poco más breve en lo que abarca, aunque se puede escribir y abarcar escribiéndolo la misma cantidad de palabras, pero si el título va específicamente a lo que queremos dentro de todo el tema, dentro de todo el pasaje visto, lo que nosotros queremos exponer, le damos nombre, le damos un título, es un poco más breve, pero siempre con relación al tema. Entonces vamos viendo ahí un hilo, el tema depende del pasaje, el título depende del tema, y la tercera parte es la introducción. Valga la redundancia, la introducción nos debe introducir, nos debe llevar a poder meternos en cuanto al tema y en especial el título de lo que vamos a exponer. Tiene que ser breve y luego sí tenemos lo más largo, el cuerpo del mensaje. El material propone 2 a 5 puntos importantes. En mi caso tengo la manía de hacer siempre 3 puntos, pero eso depende de cada uno. Incluso don Carlos Morris, que es un gran enseñador, él le enseñaba con muchísimos puntos, hacía acrósticos, incluso las primeras veces que lo escuché me daba gracia porque él decía, bueno, vamos a ver los 25 puntos, y yo decía, 25, pero su manera de exponer, él lo hacía con claridad y era llevadero y no se iba a 5 horas, aunque fueran 25 puntos. Esto es a discreción, pero lo que se aconseja en el material es 2 a 5 puntos importantes y cada uno de ellos puede tener subpuntos también. El cuerpo es lo más largo, aproximadamente, al menos en nuestras asambleas, el mensaje dura una media hora a 45 minutos. Algunos luego de eso ya se quejan, pero el cuerpo es lo más largo del mensaje. Y finalmente la conclusión. Vamos a tener un cierre del mensaje, un cierre práctico. La idea de la conclusión, ahí podemos hacer mucho más énfasis también en la aplicación, y la idea de la conclusión es dejar a los hermanos, al auditorio, un desafío, dejar un compromiso, motivar a un cambio. La conclusión es el cierre de la exposición, pero de una manera práctica.
Entonces, vamos a ir viendo estas partes ahora de manera práctica. Vamos a tratar de ir desarrollando el bosquejo. El tema, ¿cuál creen que sería para ustedes el tema? Lean primero, por favor, nuevamente los 5 versículos del capítulo 1, los primeros 5 versículos de Juan 1. Y de ahí vamos opinando. ¿Cuál creen que es el tema? ¿De qué se habla de manera general? ¿Cuál es el tema amplio de estos 5 primeros versículos? Bien, pero ¿solo habla de la existencia? ¿Hay más cosas? Entonces podríamos ampliarlo un poquito más. No solamente es la existencia de Dios o del Verbo. ¿Qué más hay? De la vida que también estaba en ese Verbo. Para ir coincidiendo, de la creación también, incluso el Verbo es parte o el medio para esa creación. Hemos visto que es indispensable para la creación. Coincidimos entonces en primer lugar que de quién se habla en los 5 versículos es del Verbo. Ese es el personaje principal de estos 5 versículos. Entonces el tema sin duda está relacionado con el Verbo y nombraron aquí, se habla de la existencia, se habla de la creación, se habla del Verbo. Podríamos dejarlo de manera general con características quizás del Verbo o características de Jesús que nosotros ya hemos ido viendo, correlacionando e interpretamos que el Verbo es Jesús. Yo de manera general veo ese tema. Quizás características, ustedes pueden buscar significados distintos con características, adjetivos, pero se está hablando en principal del Verbo. Bien, tenemos el tema. Ahora ustedes, para el lunes que viene, van a seguir haciendo lo que hicimos hoy de observar términos, estructuras, la oración, sujeto y predicado. Van a interpretar, así como hicimos con el versículo 1, por lo menos en el versículo 1 había 3 verdades fundamentales, van a ir interpretando qué verdades hay en cada uno de los versículos 2, 3, 4 y 5, y también van a ver que esas verdades que encuentren tengan relación con otras verdades de la Biblia, otros versículos. Pueden ser pasajes paralelos o distintos. Y finalmente van a tratar antes de la aplicación de meter estas cosas en el bosquejo. Tenemos el tema y ustedes van a elegir 1 o 2 versículos para exponer el día lunes. De ese versículo, de esos 2 versículos, cada uno va a elegir un título, porque como nombraron recién, hay versículos que hablan de la existencia, hay versículos que hablan de la creación. Dependiendo del temita específico de cada versículo, le van a poner un título. Depende del tema y es más breve en cuanto a lo que abarca en contenido. Introducción. Yo le sumo algo en cuanto a la introducción, no solamente buscar algo para introducirnos al tema o al título del mensaje, sino también al final de la introducción, he visto en otros materiales que se busca hacer una proposición. Por ejemplo, vamos a introducir el tema de la existencia, podemos hablar de la existencia y ¿qué propongo? ¿Qué vamos a ver de la existencia? De eso se trata la proposición. Propongo que veamos 2 verdades fundamentales de la existencia de Dios. Propongo que veamos 5 características del Verbo en cuanto a la creación. Esas cosas es lo que la proposición abarca. Propone qué vamos a ver específicamente en este bosquejo, en este mensaje. Eso va como al final de la introducción. Tenemos el cuerpo y la conclusión, el cierre. Vean por favor las verdades que tenemos en el versículo 1. ¿Qué título le pondrían a esas 3 verdades? Sí, esas verdades del versículo 1 solamente. Tenemos que el tema son las características del verbo, pero ¿qué título le pondrían al versículo 1, a esas 3 verdades que interpretamos? ¿El verbo? Muy bien. ¿Alguien un poquito más específico quizás?
porque los 5 versículos hablan del verbo. El verbo, está bien, es un título, no es incorrecto. Vamos, yo sé que hay maestros de escuelita, ustedes exponen la palabra de Dios delante de los hermanos también aquí, así que, ¿qué título le pondrían? O quizás acostumbraban a no ponerle título, disculpen si lo estoy presionando, pero ¿qué título le pondrían a una clase con estas 3 verdades? No, no hace falta que esté escrito. Sí que tenga que ver con el tema general, que son las características del verbo, pero en especial el versículo 1. ¿Qué título le pondrían a esas 3 verdades? Las verdades son, en el comienzo de la creación ya existía el verbo, la compañía existía junto a Dios y como igual a Dios. ¿Cómo? El Hijo de Dios, muy bien. ¿Las anotaron? No sé si... Ah, bien. Buenísimo. Bien. Ahí estamos. Muchas gracias. Aquí tiraron un título también. La preexistencia del verbo o la preexistencia de Dios. Sin duda, esto es ya mucho más específico porque el versículo 1 habla de que existía al comienzo. Entonces, puede ser este el título, luego ampliar mucho más y hablar de la preexistencia de Dios que existía antes de, y también ir a otros versículos para ver y justificar antes de qué existía. Nosotros de manera general dijimos, existía desde el comienzo de la creación. Bien, entonces, cada uno va a tener esa tarea. No sé si ser versículo 1 o cualquiera de ellos, tienen que ponerle un título a su mensaje. Yo quiero hacer un ejemplo y luego nos vamos a dedicar a avanzar aquí con la parte práctica, con los siguientes versículos, pero quiero hacerles un ejemplo de cómo sería la exposición del día lunes, teniendo en cuenta las partecitas del bosquejo. Entonces tenemos el pasaje, es Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5. El tema general de estos 5 versículos, estuvimos de acuerdo que son las características del verbo. El título para mi mensaje, si tomo solamente el versículo 1, sería la existencia del verbo o la existencia de Dios. ¿Por qué no le puse la preexistencia? Porque quiero abarcar las 3 verdades que hay aquí. Entonces, el título de mi mensaje es la existencia del verbo. Y como introducción, quisiera que podamos meternos en este versículo, en estas verdades, pensando en que nosotros no podemos elegir el existir o no. Hemos llegado a este mundo y hemos comenzado a existir, pero no fue nuestra decisión. Pero sí podemos elegir el cómo vamos a existir o cómo vamos a vivir. Y quisiera proponerles que veamos en este primer versículo 3 características de la existencia del verbo y pensar juntos al final cómo puede afectar y cómo deberíamos existir nosotros en base a la existencia de Dios y cómo Él existe. En primer lugar, el versículo 1 dice: en el principio era el verbo. Mi primer punto a desarrollar es el comienzo de la creación. Ya desde el comienzo de la creación, el verbo existía. Mi segunda verdad, en el versículo 1 encuentro que el verbo era con Dios. No solamente existió desde el comienzo de la creación, el verbo existió en compañía de Dios. Era una existencia en conjunto, una existencia junto a Dios. Pero mi tercera verdad que hemos visto juntos es que el verbo era Dios. Existía desde el comienzo, existía con Dios, junto a Dios, pero existía como igual a Dios. Estas son las 3 características de la existencia de Dios, pero quisiera concluir cómo puede entonces esto aplicarse, afectar o cómo podemos darle utilidad en nuestras vidas. En primer lugar, pensando que el verbo existía desde el comienzo de la creación, me pongo a pensar quizás en un abuelito. Si yo me pongo a charlar con un abuelo, la riqueza que hay en un abuelito es su experiencia.
los años que tiene y cómo durante años ha podido adquirir experiencia y mucho conocimiento que yo como joven no tengo. Y pensando que el Verbo existía desde el comienzo de la creación, el Verbo es eterno, ¿cómo no vivir con el consejo del Dios eterno? Quisiera como conclusión invitarlos a que pensemos que nuestra existencia se debe caracterizar. No podemos ser eternos como Dios, aunque muchas veces decimos que somos eternos, es incorrecto porque eternidad es que no tiene fin, pero tampoco tiene un principio. A diferencia de Dios, vos y yo tenemos un principio, pero sí, por la gracia de Dios y la salvación, no vamos a tener un fin. Nosotros no somos eternos, somos perpetuos. Pero ¿cómo puedo aplicar esta eternidad, la existencia eterna de Dios? Él existió desde el comienzo, entonces yo debo vivir de la siguiente manera, existir siempre buscando el consejo del Dios eterno. En segundo lugar, ¿qué puedo hacer con la compañía de Dios? Él desde el inicio me está mostrando que existir se trata de estar en conjunto. Él no estuvo solo. Vos y yo en la vida cristiana, en el día a día, solo no podemos. Desde el inicio Dios estuvo en compañía y vos y yo a diario debemos buscar la compañía de Dios a través de su palabra, a través de la oración. La palabra de Dios no solamente desde el Génesis muestra que había una existencia en conjunto, sino que te vas a 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22, y dice ahí que debemos huir de las pasiones juveniles, seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, pero dice con los que de corazón puro, limpio, invocan al Señor. Y muestra nuevamente que no podemos vencer, no podemos huir de las pasiones, no podemos seguir la justicia a menos que tengamos buena compañía. ¿Cómo puedo aplicar la compañía que existía, que Dios existía en compañía? En buscar su compañía y la compañía de hermanos espirituales también. Finalmente, Él existía como igual a Dios. No puedo ser igual a Dios, pero puedo aplicarlo a mi vida buscando un carácter igual al Verbo, igual al de Cristo. Sencillamente así, quisiera que ustedes puedan desarrollar un versículo, 3, 2, 5 verdades el día lunes y concluir con algo que ustedes puedan aplicar a su vida o darle utilidad. Como vieron, en base a lo que tenemos aquí, sí podemos ir de ahí a otras verdades que ya conocemos y apoyarnos, ayudarnos. Vamos a practicar igual ahora acá cómo seguir estudiando los otros versículos, no se asusten, pero así quisiera que podamos avanzar. ¿Qué? Van a faltar todos. Bien, no se preocupen, queda media hora. Claro, mi conclusión, como teníamos un cuerpo de 3 puntos, las 3 verdades del versículo 1, mi conclusión simplemente fue cómo podía aplicar cada uno de los puntitos a mi vida. Entonces por eso iba nombrando, ¿qué hago con que Él existía desde el comienzo? Puedo pensar en buscar el consejo de ese Dios eterno que sin duda es sabio. Si un abuelito puede tener sabiduría, busco el consejo eterno. Y así fui relacionando cada punto de las 3 verdades con 3 aplicaciones sencillas. Por eso es que tenía 3 puntos más. Algo que yo trato de hacer es quizá buscar que empiecen con la misma letra, no siempre se puede, pero para acordarme. Sé que había 3C y le metí 3C en la conclusión, pero eso es ya algo un tanto enfermizo mío, pero a mí me ayuda a recordar y creo que a varios cuando escuchan le ayuda, eran 3P o eran 3 palabras así, y les ayuda a recordar más fácil o asimilar más fácil. Bueno. Ahora entonces esta última media hora vamos a dedicar a ver cada uno versículos 2, 3, 4 y 5. Por las caras que tienen, vamos a hacerlo juntos en el pizarrón. No se empaquen. Vamos a seguir viendo entonces los pasos del estudio. Bien. Vamos con el versículo 2. Así, al terminar hoy, tenemos
la mayor cantidad de versículos analizados y ya le queda poquito para la casa. Va el versículo 2, tiene el mismo contenido casi que el versículo 1. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Va a hacer énfasis, buenas noches, nuevamente en que el verbo existía, eso significaba era con, en conjunto o junto a Dios. Entonces, podríamos, como ya hemos analizado todos los términos del 1 al 5, ir interpretando. Versículo 2, ¿qué verdad encontramos aquí? Va a reforzar que existía junto a Dios. Esta es la verdad del versículo 2. Vamos al versículo 3. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos ver acá, versículo 3, dos verdades más. Y ahora ustedes ayúdenme. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué significaba por? Medio, muy bien. Entonces, ¿qué verdad tenemos aquí? Que Él es el medio para que todo exista. Él es el medio, pero también hemos visto que dice, sin Él nada fue hecho. ¿Qué significaba sin? Nos hablaba de que es indispensable. Entonces, Él es, y siempre hablando del verbo, indispensable. Para la existencia. Estas son las dos verdades del versículo 3. Vamos a interpretar ahora versículo 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el versículo 4 vamos a encontrar dos cosas que hemos interpretado también, que hemos buscado significado. ¿Qué significaba estaba? ¿Se acuerdan? Ubicación. Entonces, podemos poner que la vida está ubicada perdón. Bien, vida de existencia, muy bien. Bien corregido. Así nos repetimos. La existencia está o se ubica o permanece, eso quiere decir que estaba, permanece, en Él. Nuevamente seguimos hablando del verbo. Dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significaba luz? ¿Se acuerdan? Claridad. La claridad o iluminación. Claridad o iluminación, pero ojo, hemos analizado en observamos términos que le damos a cada palabrita su significado, pero observamos estructura, lo más sencillo, sujeto y predicado. En el versículo 4 dice que en Él estaba la vida. El sujeto ahí es el verbo, pero después ya no habla del verbo. Dice, ¿quién era claridad e iluminación? La vida era la luz de los hombres. Entonces, mucho cuidado ahí. La segunda verdad del versículo 4 es que la claridad o la iluminación era la vida que estaba en el verbo.
Obviamente, relacionando todo, podemos decir que el mismo verbo, luego lo desarrolla también Juan, Él es la luz del mundo, pero aquí está diciendo literalmente, la vida está en Él, y esa vida es lo que ilumina, lo que trae claridad a la humanidad. Bien, y finalmente, versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, aquí continúa hablando ya no del verbo, sino lo que decía el final del versículo 4, de la luz. Tenemos dos verdades más. Habíamos visto, resplandece, ¿qué era? Resaltar o brillar más. Entonces, brilla o resalta más que ¿qué? Que la oscuridad. Tinieblas era oscuridad. Y también dice el versículo 5 que las tinieblas, y ahí nuevamente vean que cambia ya de sujeto, ya no está hablando de la vida, está hablando de las tinieblas, aunque nombra las dos. Las tinieblas no prevalecieron. ¿Qué era prevalecer? Bien, imponerse o vencer sobre. Entonces, dice la segunda verdad que la oscuridad, bien, no vence sobre la luz. Porque desde el final del versículo 4, el sujeto del que se está hablando es la luz. No, ¿sí? Del inicio del versículo 5. Bien, estas son las verdades que podemos interpretar rápido y de manera general en estos 5 versículos. Hasta aquí entonces tenemos de los 5 versículos observación. Los animo a que en casa puedan hacer la observación de las estructuras, así ven bien clarito de quién se habla y qué se dice, para que no quede dudas y que no sea esto lo que yo les dije que anoten, sino lo que realmente dice. Incluso yo me puedo equivocar, pueden chequear de qué se trata con el análisis simple del sujeto y predicado. Bien, vimos observación, tenemos la interpretación de los 5 versículos. Si correlacionamos, podemos ver a lo largo de la Biblia que hay coincidencia con estas verdades, no estamos yendo en contra de lo teológicamente correcto, estamos bien, estamos yendo con lo que la Biblia dice. A menos que alguno note alguna cosa que no está correcta, me avisa y vemos de analizar, pero hasta ahí vamos bien, creo, con la correlación. Otros pasajes dicen lo mismo o apoyan estas verdades. Y finalmente, eso ya es tarea de cada uno, ustedes deben buscar una aplicación para algunas de estas verdades. Yo, como una ayudita más, les comparto cómo yo las agrupé y me ayudó más o menos a organizarlas. Por ejemplo, luego del versículo 1, que tenemos 3 verdades, a mi entender, el versículo 2 y el versículo 3 están relacionados, porque el versículo 2 vuelve a hacer énfasis en que la existencia del verbo era en compañía con Dios. Pero lo veo como una introducción a lo que va a seguir diciendo. Dice el versículo 3 que el medio de la creación fue ese verbo. Es decir, que la compañía que estaba entre Dios y el verbo, el Padre y el verbo, era ahora introduciendo que ellos crearon todo. Y el verbo también, acá como principal sujeto, estuvo en la creación. Entonces, las verdades del versículo 2 y el versículo 3 yo las organicé de la siguiente manera. El inicio fue en conjunto. Es lo que el versículo 2 dice en otras palabras. En compañía de Dios. El inicio fue en conjunto, pero el versículo 3 dice que el medio de la creación fue el verbo. Entonces, fue el inicio y medio de la creación
este mismo verbo. El inicio fue en conjunto, estaba el verbo con Dios, pero también dice el versículo 3 que este inicio, la creación en sí, Él fue el inicio y medio, agrega el versículo 3, para toda la creación. Y finalmente vimos ahí que este verbo es indispensable. Entonces ese es mi tercer I, es indispensable para la creación. De esa manera agrupé estas tres verdades. Un inicio en conjunto, el inicio y medio para la creación, pero también es indispensable. Sin él, nada existiría. Luego, las verdades del versículo 4 y 5 también las agrupé y resalté lo siguiente. En el versículo 4 dice que en él, en el verbo, estaba la vida. Entonces aquí encuentro el lugar donde está la vida, la existencia verdadera, la existencia que todos necesitamos, es en el verbo. Esta verdad entonces, en primer lugar, encuentro en el versículo 4 el lugar. Dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, no solamente el lugar donde está la vida es el verbo, sino que en él, estando la vida, es la luz y la claridad para la humanidad. Y tercera y última verdad de este último grupito, vimos que las tinieblas no prevalecen contra la luz, entonces anotaba que la lucha es ganada por la luz. Y así agrupé estas últimas tres verdades: el lugar, la luz y claridad, y finalmente la lucha ganada por la luz. ¿Qué les queda entonces a ustedes por hacer ahora? Es armar su bosquejito. Pueden sin duda agrupar y darle el nombre a cada verdad como ustedes quieran, pero sí quisiera que ahora estos últimos minutos que nos quedan dediquemos a ir armando el bosquejo y vamos viendo posibles introducciones, posibles títulos. Así ya el lunes que viene chequeamos simplemente en la primera hora dudas, quizás alguna corrección, y ya la segunda hora exponen cortito cada uno, sin videíto. Bien, por favor entonces, ahora elijan, traten de elegir qué versículo le gustaría o qué grupo de verdades exponer. Y ahí me voy acercando personalmente, así cada uno va viendo un posible título ya para empezar con este bosquejo, porque el pasaje y tema ya lo tenemos. Sí, uno de esos 5. O un grupito de verdades, o quizás pueden elegir una sola verdad y explayarse.